Hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 16 de junio del 2025, en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado virtual de Trastornos del Neurodesarrollo y Educación Inclusiva. Hoy pues estamos arribando a nuestra ya segunda semana. Agradeciendo a todos ustedes la presencia del sábado, la cual pues tuvimos actividades ese día y hoy nos corresponden entonces dos segmentos. Hoy vamos a tener nuestro neuroreto Siglatán, que es una autoevaluación de conocimiento y proseguimos entonces con nuestro módulo correspondiente al trastorno del espectro autista. Bueno, vamos a comenzar entonces a comentar cómo sería nuestra metodología para el neuroreto. Okay. En primer lugar, vamos, el grupo de chat de Zoom se mantiene cerrado y solamente se va a habilitar en el neuroreto para responder. No se va a habilitar micrófono y tampoco se va a habilitar cámara para conversar acerca de la evaluación. Todas las respuestas van a ser directamente al chat debido al número de personas que manejamos en la actividad. Entonces espero que puedan seguir esa instrucción. Agradecemos siempre tratar de enviar las respuestas al público, porque al momento que lo envíe al privado, a mi chat, queda descalificada la persona, porque se supone que debe mostrar su respuesta al público. Hay diferencias de internet entre usted y yo. Por lo tanto, las personas que salen calificadas como ganadoras en cada neuroreto es de acuerdo a un control que yo estoy observando en mi chat directamente. Para evitar, por favor, comentarios que realmente son penosos y bastante desagradables, de que vengan a comentar al público de que la persona que ganó no tenía que ganar, sino que no está comentando, porque lo hizo primero. Eso no me gustaría que sucediera, porque para eso soy muy cuidadosa. Estamos en una educación para adultos y tenemos que saber manejar la frustración. Además, es una actividad de autoconocimiento y estamos pues jugando y aprendiendo. Estamos compitiendo de manera sana. Espero que así sea. Pues la persona que gane se lleva un regalo que es un libro digital que sería parte de los materiales o un material adicional que yo les puedo dar de regalo de nuestro diplomado. ¿Okay? Entonces, empecemos con el neuroreto. Mientras vamos entonces con la primera, el primer ítem que vamos a presentar. Ya vamos a copiar aquí el ítem.
Listo. El neurodesarrollo es un proceso continuo de crecimiento y maduración del sistema nervioso y que va desde la concepción hasta los 6 años de edad. Indique entonces si es verdadero o falso. Para ello, habilitamos entonces el chat y debe entonces responder rápidamente. Muchos éxitos. Adelante. Vamos a cerrar el chat. Terminado el tiempo, vamos a verificar y va a premiar la persona que contestó correctamente. En este caso, la primera que haya contestado correctamente. Vamos a buscarla. El neurodesarrollo es un proceso continuo de crecimiento y maduración del sistema nervioso que va desde la concepción hasta la etapa adulta, adulto joven. No dura hasta los 6 años de edad. Eso es falso. Recuerden que se habló mucho de los neuromitos y falsas creencias. Es que se pensaba que solamente el cerebro tenía una gran capacidad de aprendizaje hasta los 6 años de edad. Mas no es así. Aprendemos toda la vida, pero más en diferentes procesos y tiempos. Entonces vamos a ver la primera persona que contestó correctamente. Y para ello tenemos aquí la primera persona que dijo falso, que es Cintia. Ándale, Cintia, ya te voy a enviar un libro que creo que te va a gustar. Ya se está cargando, Cintia. Ya les voy a enseñar de qué se trata. Ah, Cintia, ya te llegó el regalo y te estoy dando un libro de neuropsicología clínica del Manual Moderno de Alfredo Ardila y Mónica Rosselli. Esto es un libro pues que tiene capítulos relacionados con el área de enfermedades vasculares, metabólicas, cerebrales y también está el área de neurodesarrollo. Así que esto es un libro bastante completo porque creo que Cintia es psicóloga y sé entonces que este libro pues va a ser excelente para ella. Vamos a abrir entonces habilitar el chat para que Cintia nos dé el feedback de que lo recibió Cintia. Descárgalo directamente del chat, por favor, te felicito. Excelente.
Bueno, espero que lo disfrute. Bueno, vamos a seguir con el segundo neuroreto. Estamos en la evaluación, ¿verdad? Para las personas que se equivocaron, recuerde que en neurodidáctica se privilegia el error como una forma de aprender. Entonces, es muy importante. Miren, cuando tengan problemas de señal, eso es algo personal de ustedes. Traten de llevarlo, por favor, de manera personal y no llenar el chat insistentemente con eso, porque si usted tiene mala señal, no podemos hacer nada. Segundo, estamos en una actividad que es una evaluación, entonces, por favor, trate de controlar sus impulsos y respetar la actividad. ¿Vale? Ok, vamos a cerrar el chat y seguimos con el segundo neuroreto para que todos tengan la oportunidad. Ya que participó Cintia y ganó, ya no puede volver a participar. Así que ahora tiene que darle la oportunidad a otras personas. Ya vamos a escribir. Los hitos del desarrollo son comportamientos o habilidades relacionadas con las habilidades sociales y emocionales. Diga si es verdadero o falso. Habilitamos el chat. Muchos éxitos. Vamos cerrando. Cerramos. Los hitos del desarrollo son comportamientos o habilidades que se espera que los niños alcancen a medida que se desarrollan y crecen. Y estos hitos están relacionados con las áreas de motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, cognición, habilidades sociales y emocionales. Por tanto, el ítem es falso, totalmente falso. Vamos a ver, vamos a premiar
no una, sino dos personas que hayan contestado esto correctamente. Entonces, vamos a premiar a Daisy, que acertó, y luego, según su respuesta, a sus laptops. Mala costumbre de utilizar eso. Un nombre que no es el suyo. Bueno, Daisy, ya te voy a enviar tu regalo. El manual de neuropsicología clínica. Y la persona que tiene nombre de marca de un dispositivo electrónico, no sé cómo se le llama, por tanto no le puedo felicitar, pues también tendré que darle su regalo. Pero es bastante desagradable tener que hablar con una marca de computadora. Listo, ya enviamos los obsequios. Abrimos el chat, por favor, para que las dos personas que ganaron este, nos pudieran dar el feedback de que ya recibieron su obsequio. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, vamos a seguir con la evaluación. A ver cómo se están evaluando. ¿Cómo van? ¿Cómo van con la evaluación? Cuenten. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van saliendo? ¿Muy mal, horrible, terrible o van bien? Muy bien, excelente. Bueno, aquí dice Rosa regular. No es solamente asistir a clases, sino estar presente y estar allí pues activa y conectada con lo que decimos. Muy bien. Ya que estamos hablando de neurodesarrollo, pues vamos a ver algunos hitos de lo que hablamos la semana pasada relacionados con que de acuerdo a la edad, ¿qué se puede ver? ¿Qué es lo esperado para la edad? En la parte de motricidad fina, gruesa, lenguaje, sociabilización, ¿verdad? Entonces, para ello, pues ya cerramos la interacción y vamos entonces a colocar. En el desarrollo del lenguaje, a los 5 años se espera ver que el niño o la niña diga frases cortas, que pueda señalar objetos, que entienda preguntas simples. ¿Esto es verdadero o falso? Abrimos el chat. Éxitos.
Cerramos la interacción. La propuesta que tenemos aquí el desarrollo del lenguaje a los 5 años se caracteriza porque dice frases cortas, señala objetos, entiende preguntas simples. Esta aseveración es falsa porque para esa es una característica del desarrollo del lenguaje de 2 años de edad. A los 5 años, el niño debe tener un lenguaje fluido, con un buen vocabulario, con mayor complejidad en las conversaciones y con mayor número de palabras. No es una persona de 5 años que tenga este tipo de característica, tiene pues eh, una vocabulario poco fluido, por lo tanto hay que evaluarlo. Entonces, tenemos aquí a Mallinarias, creo que así se pronuncia. Vamos a darte el regalo. Gracias por tu participación. Y también te llevas el manual de neuropsicología clínica. Y vamos a premiar también a una segunda persona. Alexandra también se lleva su regalo de el libro de neuropsicología clínica de Ardila. Eso que le estoy dando regalos a las psicólogas, creo que sí. Ya los tienen que estar recibiendo. Por favor, lo descargan del chat de Zoom de inmediato. Y pues felicitaciones a nuestras ganadoras. ¿Sí? Bueno. Bueno, hemos terminado entonces este acercamiento al neuroreto. Vamos a tener otros. Es para que ustedes vean cómo es la dinámica. Ciertamente, pues hay que estudiar, hay que prestar atención. Eh, y, y recuerden que estos son elementos de lo que fue el módulo 1 importante, lo que es el neurodesarrollo, cuáles son los hitos del desarrollo y de todos los hitos, el del lenguaje, que es el que más preguntan. Entonces, hablamos bastante de lenguaje porque la gente hace bastante preguntas con respecto a qué edad debe hablar el niño. O sea, hay mucha gente que pregunta y se da pues una respuesta ampliada a la pregunta relacionado con estos hitos. Entonces, bueno, para las personas que tuvieron muchas fallas, que me di cuenta que habían muchas fallas, pues ya pueden ir checando pues sus debilidades, conviértalas en fortalezas para que esto no se olvide. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a iniciar entonces con la continuidad de nuestro módulo número 2, que es el trastorno del espectro autista, ¿verdad?
Ahora, como nosotros comenzamos el sábado con esa parte, ay, Basilia, hijita, vocabulario no va con B grande. Por favor, revisa la ortografía. Vamos a hacer un repasito porque el sábado hablamos de los criterios clínicos, del concepto de autismo, de lo que es el trastorno del espectro autista de acuerdo a los manuales clínicos actualizados. Y vamos a ver un pequeño video, un corto video del doctor Robert Rosler, que por cierto, el doctor Robert Rosler tiene un hijo con autismo. Y a partir de su experiencia, él nos dice los 10 conceptos con niños con autismo, desearía que todos supiéramos de él. Vamos a escuchar. Bien, tomando entonces este resumen, vamos a iniciar con la continuidad, ya pues recordando pues algunas de las alteraciones que son parte de los criterios clínicos del autismo. Ya compartimos nuestra pantalla. Entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, se recordarán pues que de acuerdo a la APA, que es la Asociación Americana pues, de Psiquiatría, eh, hay dos dimensiones en la cual se establecen los criterios. Uno, que tiene que ver con las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, y en la segunda dimensión, que serían los patrones restrictivos y comportamientos estereotipados. Y que estas alteraciones, que lo vemos desde el punto de vista bidimensional, altera entonces las habilidades para la sociabilización, para la comunicación fluida, las verbales y las motoras. Recordándoles pues que el trastorno del espectro autista es son manifestaciones heterogéneas porque va a afectar varias áreas del desarrollo con una presentación y una gravedad eh, con un cuadro único. Por eso tenemos niveles, y donde hablamos de un espectro porque hay un continuum de dimensiones que hacen entonces esta característica. No podemos decir de que el autismo es lineal, no podemos decir que o eres muy autista o poco autista. Está muy inadecuado decir eres de alto funcionamiento y los demás la nada. O sea, si eres alto funcionamiento, tú no sirves para nada, eres de bajo funcionamiento. Esos términos utilitarios y laboristas son discriminatorios. Cada vez que decimos, es que yo tengo un hijo de alto funcionamiento y tenemos otra persona que no es igual a tu hijo, ¿a qué le estás queriendo decir a la madre de ese niño? Que el tuyo sí vale y el de ella no, porque tú sí tienes alto funcionamiento y ella no. Entonces, digamos que por eso el trastorno del espectro autista es una continuidad de varias dimensiones, pero no es una explicación lineal de lo que observamos. En el autismo también encontramos comorbilidades o coexistencia de otros trastornos. Pueden haber innumerables trastornos que pueden acompañar al autismo. Sin embargo, los más frecuentes son el TDAH, el trastorno oposicionista desafiante, los trastornos de aprendizaje, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el equifrágil, entre otros trastornos. Así que un niño no solamente tiene autismo. Es por eso que
No es el diagnóstico de sí tiene autismo, sino tiene autismo, pero el protocolo clínico exige una evaluación donde se verifique si hay la existencia de otras comorbilidades. No tener en cuenta las comorbilidades en la evaluación para el diagnóstico nos traerá serios problemas para la intervención, porque hay que intervenir los diagnósticos por separado. No se hace un diagnóstico de autismo, el niño tiene TDAH, pero el programa de intervención está focalizado solo para el autismo. La situación no se maneja así. Cuando hablamos de los niveles, pues conocemos 3 niveles del autismo, que nos habla de los niveles de severidad, ¿sí? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Vamos a ver cada uno. El nivel 1 de autismo habla de aquellos que requieren apoyo, pero apoyo in situ, no tan sustancial, no es un apoyo en el cual requiere de un cuidador para que pueda apoyarlo. Las dificultades que más se observan son aquellas que tienen que ver con las habilidades sociales y de la comunicación con los demás. Ellos pueden mantener una conversación, por lo tanto se habla de que el autismo nivel 1 es una persona que tenga capacidad verbal. El autismo nivel 1 no es un Asperger. Recuerde que es a trastorno del espectro autista. Es un continuum de dimensiones donde está lo social, donde están las habilidades de la comunicación, las alteraciones sensoriales, los movimientos estereotipados, los intereses restringidos y ninguno son lineales. Por eso ningún niño, ninguna persona es igual. Aquí, por ejemplo, la persona a nivel 1 tiene dificultades entonces para esa interacción ida y vuelta, esa bidireccionalidad en las relaciones sociales. Y no se ve una interacción adecuada. ¿Cómo pueden ser adecuadas o no? Eso va a depender del comportamiento de la persona, por eso nosotros tenemos que tener, al hacer el diagnóstico, observar cómo se produce la sociabilización tanto con el observador durante la entrevista. Por eso nosotros no podemos hacer diagnósticos en 25 minutos porque yo solamente estoy observando esa relación en el consultorio por primera vez. Entonces yo tengo que tomar en cuenta otros factores. Soy una persona nueva, desconocida, puede que yo no sea para él una persona de su entera confianza, que él no tenga interés para mí, para que yo pueda conversar con él. Hay muchos elementos, puede que ni siquiera yo le caiga bien, por mi vestimenta, por mi voz. Entonces yo no puedo decir que yo lo puedo evaluar en la primera consulta. Es por eso que tenemos que evaluar en consultas sucesivas y también tomando en cuenta cómo interactúan los demás en el resto de los ambientes que son para ellos los naturales. Este tipo de personas tendrá un poco más de dificultad para aceptar las normas sociales y de comportamiento. Desde ir a una iglesia hasta estar en una fiesta de cumpleaños, ¿no? Él, si ve el pastel y te dice, vamos a cortar el pastel, pero te dicen, no, el pastel se corta al final de la fiesta. Y él te dice, pero ¿por qué? No, vamos a cortar el pastel y lo cortan y se lo llevan. Porque no tienen que, ellos no comprenden por qué tienen que esperar tanto si lo que va es, si ve el pastel y es del cumpleaños, pues vamos a comer. Entonces hay ciertos elementos en los cuales pues pueden ver una persona, un familiar que fallezca y ellos te pueden decir que por qué lloras si ya falleció, o sea, ya no está allí, ya no existe, es un cadáver. Te lo pueden decir así. Entonces, ellos también se van a caracterizar por esa habla sin filtro, ¿no? Que muchas veces el otro piensa que es falta de empatía. Realmente, pues, ellos no, ellos tienen una alteración a nivel del lóbulo frontal que le impide tener ese reconocimiento de los sentimientos del otro y poder reconocer los propios.
Otro de los elementos que vemos en el nivel 1 es que tendrá comportamientos muy ritualizados, ¿no? Muy repetitivos, van a interferir en su vida cotidiana, ciertamente. Y esto le va a traer algo de dificultad, porque estas dificultades serán por cuando hay cambios en esa rutina, que alguien le cambia de manera intempestiva, sin anticipar, y esa inflexibilidad de pensamiento y comportamiento. Por ejemplo, pueden tener dificultades, sobre todo para lo que es planificación y ejecución de actividades, tareas o decisiones durante el día, que eso es muy característico del perfil neuropsicológico de ellos. Con respecto al nivel 2, aquí tenemos el nivel 2 es cuando requiere un apoyo sustancial. Aquí vemos donde hay una grave situación a nivel verbal, porque en ellos va a tener deficiencias en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y eh, inclusive para comunicar, por eso va a necesitar apoyos. Va a tener dificultades mucho más que el nivel 1 para afrontar los cambios en las rutinas o rituales que ellos tienen. También van a tener perturbaciones por ruidos, por colores, donde le puede causar angustia. De hecho, en el nivel 2 es cuando nosotros observamos que nosotros tenemos más dificultades para, para la ansiedad. Hay mucha más ansiedad que en el nivel 1. Nivel 2 y nivel 3 se ven altos niveles de ansiedad. Y la intolerancia a la frustración. Nivel 1 podrá tener la intolerancia a la frustración, pero cuando ellos tienen un ritual tan estructurado y alguien se los interrumpe o le dice que no se puede, ellos se frustrarán de una manera y responderán de una forma desproporcionada. Tendrán entonces dificultades para poder cambiar el foco de interés hacia otras cosas porque tienen un interés muy restringido. Por otro lado, vemos que tienden a ser personas que cuando hacen alguna actividad es porque utilizan sus preferencias, sus propios intereses y va a tener dificultades para que usted les presente otro. Y es muy difícil quitarles esa preferencia o que lo deje de hacer. En el autismo nivel 3, este es aquí el más grave. Este requiere apoyo sustancial, mucho más, requiere mucho más apoyo que como el nivel 2. Aquí, sobre todo, el apoyo no será solo en la infancia, sino durante toda la vida de la persona. Primero, pues tendrán dificultades para la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y esto le va a provocar muchísimas limitaciones porque ellos no tendrán ningún tipo de interés para las interacciones sociales. Al menos en el nivel 1 no hay interés, pero lo hacen porque lo deben, porque es una obligación, no porque lo quieren hacer. En el nivel 2 lo harán porque no les queda otro remedio. Pero en el nivel 3 sí hay interacciones muy limitadas, por tanto es muy grave la capacidad, valorado como grave la capacidad de interacción social. En el nivel 3 van a tener altos niveles de ansiedad y de intolerancia a la frustración porque van a ser mucho más restrictivos en su comportamiento, muchísimo más ritualizados que en otros niveles. Es un comportamiento inflexible hasta más no poder. Son muy dificultosos en ellos, en extremo que se les cambien las rutinas, no aceptarán cambios bajo ninguna circunstancia. Y por eso van a necesitar de un cuidador que les ayude
un poco más para que ellos puedan aprender ciertas habilidades mínimamente esenciales que le puedan permitir ser funcional. Entonces, un nivel 3 es en la infancia, es un nivel que no regularmente no lo vamos a ver en una escuela regular y estarán los maestros felices por eso. Necesitarán el apoyo de educación especial. Pero esto no quiere decir que como que ellos no cambien. Por eso decimos que esto es un continuum de dimensiones de presentaciones clínicas, porque mientras más tempranamente se dé la intervención por el diagnóstico, mejores resultados van a tener a lo largo de su vida. Y un autismo, una persona que haya sido diagnosticada con nivel 2 de autismo, yo lo puedo ver en un nivel 1. ¿Por qué lo puedo ver en un nivel 1? Porque lo intervinieron, porque asiste a las terapias, porque los padres están comprometidos con la intervención del niño y tienen ese compromiso de no fallarle a su hijo. Entonces es factible ver ese cambio en el nivel. Es por eso, pues, que muchos profesionales, ustedes observarán, que no hacen los estadios porque no lo consideran necesario, porque ellos pueden cambiar, pero eso no se lo dicen a la madre. Por ejemplo, si te dicen, es que esto es un nivel 2, y luego de varias intervenciones a los pocos años, las maestras se acercan y dicen, doctora, disculpe, pero es que este niño, el informe dice que él es un nivel 2, pero él no demuestra ni habilidades ni destrezas correspondientes a las limitaciones que tiene un nivel 2, todo lo contrario. Entonces, siempre les digo, ¿ya miraste el informe? ¿Ya viste la fecha en que se emitió el informe? Y la edad en que ese niño fue diagnosticado, bueno, hay que quitarle las telarañas y el polvo al informe, porque ha tenido fotocopia de fotocopia por fotocopia y la madre lo ha entregado. Entonces a la madre hay que decirle que su hijo tiene que ser reevaluado, no constantemente, sino de manera en el tiempo hay que evaluarlo, sobre todo cuando él va adquiriendo nuevas habilidades, nuevas destrezas, la capacidad comunicativa, cuando él es un poco más flexible. Entonces, el niño no queda condenado con un solo nivel, siempre y cuando tenga unas intervenciones. Un nivel 3, dependiendo de la gravedad del autismo, podrá ir a un nivel 2, si acaso puede ir. No puedo perder la esperanza de que eso sea así. Y, por supuesto, uno de los criterios clínicos que te dice la APA es, el autismo no se debe porque tienen discapacidad intelectual o un trastorno mental, neurológico o motriz. Las características del autismo no se debe a que tenga discapacidad intelectual, enfermedades psiquiátricas, neurológicas o motrices. No se debe, porque todavía hay personas que dicen que discapacidad intelectual es igual a autismo. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la discapacidad intelectual es considerada una comorbilidad, no un criterio clínico. Y que todavía piense así es una persona muy desinformada con respecto al espectro. Y si esa persona tan desinformada está atendiendo a los niños, mal pronóstico. Siempre considero que un maestro que está con un niño y que no tiene el conocimiento exhaustivo de un perfil neuropsicológico del autismo es mal pronóstico para el niño, porque tendrá un mal docente. Con respecto a los maestros sombra, yo no estoy de acuerdo con ellos. Eso no es inclusión. Ya los padres son sombra. Un maestro sombra en la escuela no es inclusión, porque el niño se aparta de poder trabajar de manera colaborativa. Una cosa es que el maestro frente a grupo tenga una persona que lo apoye, pero no. El maestro sombra ni siquiera está adscrito a ningún organismo del Estado. Es una contratación privada por los padres porque el que lo puede pagar, lo paga. Y el que no, ¿qué va a pasar? Entonces,
Siempre me dicen, bueno, pero si yo lo puedo pagar, ¿qué pasa? Ese usted es el riesgo que va a correr, porque su hijo no va a avanzar en sociabilización. El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante puede incorporarse a la escuela y puede hacer parte de un contexto, y ese contexto tiene que adaptarse a esa persona. Las actividades, así sean las tareas del aula, las actividades deportivas, las actividades artísticas, el niño debe estar allí, debe estar allí. Y el maestro tiene que prepararse. Nuestras personas dentro del espectro no necesitan de educación especial dependiendo del nivel. Si la persona dentro del espectro está en su escuela, es porque no tiene criterio para ir a educación especial. Por lo tanto, le pertenece, es su estudiante. Por otro lado, vemos entonces que en el autismo también tenemos otra singularidad, y es que tenemos, eh, históricamente se dice que usted ve que el varón es el mayormente el que tiene la condición y que la niña no, que la relación es 4-1. Históricamente ha sido así, pero las investigaciones nos dicen que no es así, que la relación puede acercarse a 3:1 y es bastante. Ahora, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del diagnóstico, nosotros los clínicos también tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género y las diferencias en la presentación clínica de las niñas. Son totalmente distintas al varón, totalmente distintas. Tanto así que ellas pueden tener diagnósticos tan tardíos que pueden ser hasta después de los 18 años o cuando ya son adultas. Ellos tienen las características del espectro, pueden tener alteraciones en la comunicación, en la interacción social, pero no tan evidente como el varón. Todo lo contrario, sus alteraciones en lo que sería la interacción social, la comunicación, los déficits a nivel social son muy sutiles en las niñas. Las niñas es un poco más comunicativa, la niña es un poco más sociable. Las niñas, inclusive, cuando se habla, que vamos a ver ahorita en otra de las características, la ausencia del juego funcional es diagnóstico del autismo. Las niñas presentan un poco más de juego, de mayor juego funcional y simbólico. Eh, y tienen menos comportamientos estereotipados y repetitivos. Entonces, por eso, por no conocer las características de ellas, pasan desapercibidas. Pero, sin embargo, hay ciertos elementos en la cual, por ejemplo, en las niñas, ¿no? Son más sociables, sí, pero restrictivas. No van a tener grandes grupos de amigas, pero sí una o dos. Y una o dos con la cual ella comparte un interés. Este tipo de niña te sale al recreo con una mochila y cuando tú le ves la mochila tiene libros o tiene historietas que ninguna niña de su edad leería. Las adolescentes, por ejemplo, no sé no me acuerdo cómo se llama, lo de la cultura del anime. Vemos estas chicas, por ejemplo, muy, muy dentro del espectro, que se identifican con los animes, en donde ellas, como no pueden expresar todo lo que quisieran socialmente, utilizan ese alter ego, que es un anime, para ellas presentarse. Entonces usted ve que su perfil de WhatsApp es un anime, se visten y tienen la moda de Corea, surcoreano, se saben todas las canciones de moda en Corea, andan entonces con una sudadera, por ejemplo, y con la capucha para que no se le vea mucho la cara. Son niñas, por ejemplo, que utilizan un corte de cabello donde tapan más los ojos para no tener que hacer tanto contacto visual, más sin embargo lo hacen. Hay mucho.
en el espectro que uno tiene que ir observando, ¿no? Muchas veces este, hay algo más importante que es siempre la observación clínica, ¿no? Entonces, no la evidencia nos dice que ciertamente, mayoritariamente el hombre tiene la condición, pero no de la misma manera con la relación de 4:1, de que por cuatro personas dentro del espectro, 3 son varones y una es niña. No, la estadística, que por cierto, ahí están los artículos científicos, nos dice que la relación es 3:1. Entonces es diferente. Se habla pues de que se tiene que, que ir acercándose a la llamada y manejar la perspectiva de género, porque los criterios clínicos están relacionados con una visión más masculina, más androcéntrica y no desde la visión de lo femenino. Por eso hay que entrenarse. María Rengifo, hijita, estamos ahorita en un tema importante, mi cielo, y tú estás como tomando un vuelo hacia otro lugar, que es el tema número 5, 6, por ahí, del autismo. Y ahorita, hijita, vamos a concentrarnos, María Rengifo, en esto que estamos hablando, porque estoy observando, mi cielo, que estás dispersa. En vez de estar centrada en la explicación, vienes a decir que te dé recomendaciones y adaptaciones curriculares, cielo. No estamos trabajando con eso. Y, no, y el término niños de necesidades educativas especiales, eso no existe ya. No existe. Entonces vamos a esperar con tranquilidad la secuencia de la clase. ¿Sale? De las alteraciones que tenemos, y vamos a verlas bien desglosadas para comprender las características con respecto a cómo es la comunicación y el lenguaje de la persona dentro del espectro, la que tiene la capacidad de la expresión lingüística, porque tenemos el TEA no verbal y el TEA verbal. Entonces, en el TEA verbal, el que tiene la capacidad lingüística, hay una de las características que presenta que son las ecolalias, las diferidas o inmediatas. Este tipo de ecolalia es un trastorno del habla que consiste en repetir de manera involuntaria, inconsciente, no lo hacen porque lo quieren hacer. Pueden decir frases, la última, algo que le llamó la atención de una conversación, canciones, un programa de televisión. ¿Por qué? Porque es una eco, algo que ha escuchado y lo repite, lo repite, lo repite, ¿no? Entonces, la ecolalia es una forma de autorregulación y no debe ser erradicada porque la gente critica esto, ¿no? Cuando la gente critica este tipo de característica clínica, siempre demuestra la ignorancia, ¿no? ¿Cómo le quitamos eso? ¿Y por qué se lo vas a quitar? Es una característica de ellos y además sabemos que es una característica que le ayuda a autorregularse. Es mejor eso a que tenga un estallido emocional. Entonces, es una herramienta natural que con el tiempo la persona va a ir modulando, porque al principio en la infancia vamos a ver muchas ecolalias. Y nosotros pues tenemos que adaptarnos, ellos no tienen por qué adaptarse a nosotros, esa debe ser la norma. Y por tanto hay que entenderlas, comprenderlas y no castigar al niño. Yo he visto maestros que castigan a los niños, los expulsan de clase porque tienen ese ritmo de hablar un solo tema, de ser monótonos, de que no cambian el tema. Y entonces el maestro se disgusta y lo expulsa del salón porque ya no puede con él. Y no, déjelo. También hay algunos niños, por ejemplo, que tienen un lenguaje muy empobrecido, muy agramatical, muy escaso. También observamos la inversión pronominal. Esta inversión pronominal está relacionado con lo que sería referirse a sí mismo
en tercera persona. No, no habla de yo, no habla a mí, sino de Juan quiere agua. ¿Quién es Juan? ¿Quién te lo está diciendo? Tenemos además un lenguaje literal, muy repetitivo, muy perseverante. Es que cuando tú hablas con la persona, solamente te toca ese tópico y te lo repite y te vuelve a preguntar. Y luego pasa un evento y te pasa un mensaje y te pregunta y nuevo y insiste. Entonces, un tipo de característica de ese tipo. Hay una prosodia alterada, donde el tipo de cómo él habla, el timbre de voz, la melodía, la entonación, puede ser robotizada, monótona, puede estar en un país, en su país nativo, y no tener la entonación de su país, por ejemplo, puede imitar otro, porque, porque es ecolálico. Y, o en este caso, también tenemos otra característica de o es un lenguaje empobrecido o no desarrolla el lenguaje o lo pierde, que es lo que llamamos la regresión, lo que llamaban en el DSM-4 el trastorno desintegrativo infantil. Pero en este caso ya no existe como un elemento único, sino como parte del espectro. ¿Qué sucede con la sociabilización? Con respecto a la sociabilización, vemos que hay poca reciprocidad social. Ellos están más interesados en lo que ellos hacen, en sus propios intereses. No muestran interés por lo que dice o hace o le muestra otra persona. Aunque tengan tendencia a la soledad, ellos prefieren no estar solos, sino que les es muy difícil adaptarse a un entorno donde la interacción social les cuesta. Los niños no tendrán interés por jugar con otros niños o por participar en juegos. El juego. En el neurodesarrollo observamos que es una característica que el desarrollo del juego a partir de los 2 años se da el juego funcional, porque antes de los 2 años es un juego motriz, pero de los 2 a los 7 años vemos un juego funcional, porque después de los 7 años va a venir el juego de aventura, un juego más estructurado, con normas, con ciertas reglas. Entonces, aquí, por ejemplo, en el autismo, en los niños pequeños, no vamos a ver este juego simbólico. Va a haber ausencia o carencia del juego simbólico. Y pueden haber algunas imitaciones diferidas del juego, pero no un juego como tal. A veces tenemos que explicarle al observador lo que es juego y lo que no. Es que el niño está jugando, doctora. Yo no está jugando. Una cosa es que yo lo coloque en una sala de juego y saque todo, se acueste o se siente y tenga varios elementos y ninguno los toque. Porque a mí me he visto eso en algunos pacientes. Saca todo lo desordena, porque ¿qué está haciendo? Está explorando, está manoseando, pero yo no lo veo sentado jugando con un elemento de su interés, todo lo contrario, lo rompe, lo avienta o lo alinea, hace alineación, pero no está jugando directamente. Entonces, el juego simbólico es sustituido por otro tipo de actividad o otro tipo de juego de representación, que es la alineación, como lo que estamos observando en la foto. Este tipo de alineación es lo que ellos sustituyen al juego simbólico. Y muchas veces observamos
que ellos no tienen interés por juguetes habituales que tienen los niños, sino que pueden tener una fijación atípica por objetos que no son juguetes, donde les llama la atención si gira, si tiene luz. Todo lo que tenga movimiento le llamará la atención. Si tiene un ventilador prendido, ahí quedará fijo frente al ventilador porque estará con un interés atípico de muchas horas frente a algo que está dando vueltas. ¿Qué pasa con los intereses, conductas e intereses repetitivos y restringidos, ¿no? Estos tipos de patrones de conducta son porque tienen alteraciones a nivel de la corteza prefrontal. Y por supuesto, le produce lo que sería la inflexibilidad cognitiva. Son muy ritualistas. Y dentro de los patrones también están las alteraciones sensoriales. Entonces, dentro de los criterios clínicos de la APA están patrones de conducta e intereses repetitivos y restringidos acompañados por alteraciones sensoriales que pueden ser de hiposensibilidad o hipersensibilidad. Ahora, este tipo de patrones de comportamiento se le llaman estereotipias o stimming. Estas estereotipias son movimientos anormales que no tienen una función desde el punto de vista neurológico, pero desde el punto de vista del espectro, ayudan a disminuir la ansiedad. Graso error de muchas personas ignorantes que llegan a decirte que cómo le quitamos eso al niño porque molesta. No se lo podemos quitar. Es una característica clínica. Ellos tienen este tipo de movimiento que inclusive es un movimiento que le ayuda a autorregularse. Más sin embargo, dentro de las estereotipias, tenemos que tener en cuenta que hay estereotipias lesivas y no lesivas. Las lesivas sí tenemos que prestarles atención, haciendo actividades en las cuales el niño pierda el foco en lesionarse y pueda tener un poco de interés por breve tiempo a otra actividad. Además de las estereotipias, tenemos entonces la resistencia en la conducta a que le cambien la rutina. No se adapta a transiciones de cambio de escuela, cambio de casa, de salir de un lugar a otro, no le gusta. Porque ellos son muy ritualistas. Y ahora, en esta última parte de lo que serían las manifestaciones clínicas, tenemos las señales de alarma, en los cuales pueden haber señales de alarma muy tempranamente en edad, en la niñez, y en donde el diagnóstico prácticamente se puede dar de acuerdo a los protocolos clínicos. A los 2 años de edad ya podemos empezar a hacer el diagnóstico cuando cumple con todos los criterios. Pero recuerde que el niño debe reevaluarse. Y no se deben hacer diagnósticos a la ligera. Se debe evaluar, se debe hacer un seguimiento y se deben valorar ciertos indicadores de conducta que puedan decir que el caso es sospechoso y que se tiene que seguir evaluando. Entonces, es importante ir observando estos indicadores de los cuales hemos hablado, que tienen que ver entonces con estas características en la comunicación y el lenguaje, estas características de alteraciones en la sociabilización, que también hemos eh, explicado, y en la sociabilización, pues no se deben obligar a los niños a estar socializando. Acto irrisorio y también preocupante que yo observo de ciertos profesionales o familiares
que obligan a las personas dentro del espectro a querer socializar. Las habilidades sociales se aprenden y se entrenan, porque el niño no tiene una forma estructurada para poder socializar como se espera. Sobre todo porque una de las características que ellos tienen es que el lenguaje para ellos, cuando se comunican con otros, en la reciprocidad es muy abstracto. Mucho de lo que le decimos no se entiende para ellos. Entonces, es muy importante para el entrenamiento de habilidades sociales que el niño vaya poco a poco trabajando en pareja, en grupos pequeños, para que se dé cooperación, para que se trabaje por asociación, poco a poco. Por eso es tan importante que el niño esté en una escala de sociabilización. Por eso a mí no me gusta que tenga una maestra sombra, porque la maestra sombra se lo lleva, lo pone a jugar, y el niño no está en sintonía con lo que sucede en la dinámica. Entonces, yo he visto cómo están en grupo trabajando y el niño está en un rincón con la maestra sombra. ¿Qué es eso? No se puede hacer así. Poco a poco se tiene que entrenar, se tiene que empezar a incorporar a su tiempo y a su ritmo y no dejar que la clase fluya y ellos están apartados y desconectados de todo lo que sucede. Y después se quejan que el niño no socializa. El niño va a socializar a su ritmo, a su tiempo y a su momento. Hay circunstancias en las cuales no les gusta y no te lo va a poder decir con claridad. Por eso su comportamiento habla, es una forma de hablar. Entonces, por eso es tan importante en la sociabilización brindar muchísimas oportunidades para fomentar la autoconciencia, la autoestima, brindar muchísimas oportunidades para que ellos puedan practicar las habilidades sociales en los grupos, darle las oportunidades de que ellos puedan desarrollar una conducta social acorde, que ellos vayan comprendiendo que es lo difícil que es el entorno, porque también el entorno es difícil, donde vemos la doble empatía, ¿no? Eso de, bueno, sí, somos inclusivos, pero en el momento de la verdad, yo no quiero un niño en mi aula porque me quita tiempo, no me deja dar clase. Hay padres de otros niños que dicen, no quiero tener este niño aquí porque mi hijo aprende todo lo malo de ese niño. Y por parte de ellos, la declaración de que nosotros o la población neurotípica, para ellos somos difíciles, somos contradictorios, que no tenemos una secuencia lógica en nuestro comportamiento, decimos cosas que no tienen sentido, entonces es la doble empatía, ¿no? Es una teoría que está estudiando en la parte de la sociabilización. Vemos pues que dentro de estos análisis de la conducta, también tenemos que ver este comportamiento de rigidez, que son las reacciones desproporcionadas ante los cambios, ¿no? Algunas pueden ser crisis, otras son los berrinches. Sin embargo, la crisis y el berrinche son distintos, no son iguales, porque un berrinche, oye, qué fácil. Un berrinche no es un evento en la cual el niño tiene una intolerancia a la frustración. Y cuando él consigue lo que quiere, todo vuelve a la normalidad. Pero más la crisis no. Cuando es una crisis de índole sensorial, vemos pues que este tipo de niño puede durar de minutos a horas, lo que llamamos las mid-down y shutdown. Una crisis de mid-down es una acumulación de eventos durante todo el día, donde ya lo llevan a un extremo tal que él estalla, que grita, que se siente abrumado.
y donde vemos el otro que es el shutdown, que es la desconexión sensorial, donde el niño no habla, no quiere interactuar por horas. Hay niños que han tenido hasta regresiones en cuanto a, ¿no? En la conducta, ¿no? Hemos logrado algo en él y de repente este evento que para él fue desproporcionado y fuerte, hace que lo que logramos en tanto tiempo ya no lo podamos volver a instaurar. Entonces es muy importante pues tener en cuenta estos elementos. Cuando hablamos de la inclusión educativa en niños y niñas con autismo, tenemos que tomar en cuenta lo que sería cómo lo voy a intervenir, qué tipo de adecuaciones voy a hacer, qué adaptaciones se tienen que realizar, y esto va a depender de qué, del perfil neuropsicológico del niño. El diagnóstico debe hacerlo un profesional calificado para el niño, en el cual se hace evaluación del neurodesarrollo complementado con baterías y pruebas del neurodesarrollo. Estas baterías y pruebas del niño que se aplica, se van a tomar decisiones siempre y cuando tengamos factores que nos hagan sospechar que todo lo que estamos observando son eventos compatibles con los criterios diagnósticos. Para ello, pues podemos aplicar pruebas complementarias, como por ejemplo, para evaluar desarrollo, para los psicólogos, que yo lo aplico, el inventario del desarrollo de Bateles, para evaluar entonces todas las esferas del desarrollo, el lenguaje expresivo y comprensivo, la motricidad fina y gruesa, la sociabilización, en los aspectos cognitivos, que es una prueba que se da de 0 a 8 años de edad. Y si esta prueba de este inventario tiene ciertas limitantes en las áreas del neurodesarrollo compatibles a una sospecha diagnóstica, uno puede tomar la decisión de hacer entonces hipótesis diagnósticas con otras pruebas, como por ejemplo el ADR, que yo aplico el ADR, que es una entrevista estructurada para padres y cuidadores, más no se examina el niño. En este caso, no se examina el niño. Se hace la entrevista al cuidador. De acuerdo al resultado obtenido en este ADR, aplicamos la decisión del A22, que es la entrevista semiestructurada para el diagnóstico del autismo, que tiene 5 módulos, pero los 5 módulos no se van a aplicar. Se selecciona uno de los 5. ¿Que de cómo se selecciona? Porque esto va a depender del nivel lingüístico y de la edad de la persona. Estas dos pruebas son el gol estándar para el diagnóstico del autismo. Pero, como siempre les digo, las pruebas, y como lo dicen los creadores de la prueba, son hipótesis diagnósticas. La comprobación la hace el que examina el paciente. Y de acuerdo a los resultados, hay que hacer valoraciones complementarias. Es de obligatorio cumplimiento establecer, por el punto de vista psicológico, el cociente intelectual. La APA indica en el procedimiento que como el autismo no es causado por la discapacidad intelectual, pero es un comórbido muy frecuente, se debe establecer el cociente intelectual, porque dada la presencia de la discapacidad intelectual como comórbido, eso significa un mal pronóstico. Se deben realizar evaluaciones complementarias para establecer si el niño dentro del espectro tiene otras alteraciones de neurodesarrollo, como trastornos de la comunicación, de las motrices, del aprendizaje, TDAH, porque ellos pueden tener, y eso es una característica de los trastornos, alta comorbilidad entre ellos. Y por supuesto, otras pruebas complementarias para, como por ejemplo, si ya sabemos que el niño tiene alteraciones de índole sensorial, el niño hay que hacerle el perfil sensorial número 2 de Winnie Doon y referirlo a un terapista ocupacional. Si el niño tiene alteraciones en el lenguaje, debe ser valorado por un terapista de lenguaje. Debe ser valorado por un psicólogo clínico.
El diagnóstico no le pertenece a un solo profesional. El diagnóstico inicia con el profesional donde acude la madre, con amplia experiencia. Puede ser que el diagnóstico inicie con un psicólogo clínico, puede ser que el diagnóstico inicie yendo a la consulta con un neuropediatra, pero la ruta no termina allí. Es una larga ruta porque no solo el equipo multidisciplinario, pueden ser los terapeutas, pero también pueden ser otros profesionales de la medicina, como por ejemplo, si nosotros conocemos cuáles son las alteraciones del autismo desde el punto de vista clínico, aunque no sea una enfermedad, pero tienen muchas condiciones clínicas que pueden atentar contra su buena salud, como por ejemplo las inmunodeficiencias primarias. Ellos son niños que sufren de infecciones respiratorias a repetición, infecciones en el oído a repetición, y eso tiene que ser visto por un inmunólogo. También tenemos alteraciones de índole gastrointestinal, por lo tanto también tiene que ser valorado por un gastroenterólogo y entre otros profesionales que de acuerdo a la valoración clínica se haga. Entonces, el diagnóstico es nutrido por múltiples profesionales. Un neuropediatra, por ejemplo, te diagnosticará el autismo, pero no te dirá si tiene un cociente intelectual alterado, porque ellos no aplican las pruebas paramétricas. Entonces, es importante que lo multidisciplinar sea el enfoque del autismo. Por eso la dimensión de este trastorno es bastante compleja, aunado de que la familia tiene que estar apoyada y intervenir. No es posible que una madre esté conectándose en un chat de Facebook, donde sea, a pedir consejos a una red social para su hijo. Eso no puede ser. Deberían cerrar ese tipo de grupos. ¿Por qué? Porque usted no puede exponer a su hijo a una red social a que cualquiera le dé consejos sin conocer qué necesita su hijo. Hablando de fármacos, hablando de aceites esenciales, hablando de curas milagrosas. Eso no puede ser porque su hijo no está enfermo. Buenas son las redes de apoyo que se puedan colaborar para la búsqueda de especialistas y de apoyo a las familias, porque eso es importante. Malo es, como lo he visto yo, madres o padres preguntándoles que qué piensan de tal cosa de su hijo y están colocando a su hijo en una red social. Eso no lo deben hacer. Cualquier duda que usted tenga con respecto a sus hijos, a sus sobrinos o nietos, recuerden que quien tiene la responsabilidad del cuidado son los padres. Y son los padres quienes deben consultar con los profesionales encargados de atender a los niños, niñas y adolescentes dentro del espectro, no una red social. No pida recomendaciones a personas desconocidas, porque no conocen las necesidades de su hijo. Eso es muy importante. Bien, vamos al receso entonces, ya es hora, ya que en el próximo segmento seguimos entonces con las intervenciones que se pueden llevar a cabo para poder apoyar a nuestros niños dentro del espectro. ¿Cuáles serían aquellas sugerencias que se deben seguir en el aula para poderlos ayudar? Así que en breve regresamos. Bien, continuamos entonces con nuestro segmento final de la noche, en el cual vamos a ver algunas de las estrategias o, que son parte de las metodologías de intervención propuestas para el autismo, la cual no hay una sola estrategia, ni dos, ni tres. Esta va a depender de las necesidades que tenga el niño. Sin embargo, hay unas metodologías que vamos a presentar, las cuales están relacionadas con aquellos que han pasado la comprobación científica. Es por eso que las estrategias y las recomendaciones metodológicas de intervención tienen que tener el aval de la comprobación científica, que sea efectiva y eficaz. Y teniendo en cuenta que
no todas las metodologías se adaptan a los niños, entonces estas deben ser seleccionadas de acuerdo a la necesidad que tengan. Vamos a conocer dos de las metodologías recomendadas para la intervención del trastorno del espectro autista. Vamos a conocer lo que es el método Teach y cuál es su aplicación. Bien, luego de haber visto algunas de las características del el método Teach, ahora toca observar cuáles son la metodología empleada para niños con autismo desde el enfoque del análisis de la conducta, que sería la terapia ABA para niños con autismo. Vamos a ver entonces cómo se diferencia del Teach con terapia ABA. Bien, hemos visto entonces las características que hay de las metodologías más mencionadas para la intervención de los niños con autismo, en el cual pues se mencionó el Teach y se mencionó ABA. Ahora vamos a ir compilando ciertas experiencias y recomendaciones para lo que serían las adaptaciones en las aulas para niños con autismo. Así entonces comparto algunas recomendaciones que son básicas, importantes para este tipo de intervención. Sobre todo porque nosotros no estamos pidiendo que los maestros estén graduándose en ABA o en Teach. Estamos pidiendo que puedan conocer de primera mano qué es lo más recomendable para ir trabajando con ellos y poder individualizar la enseñanza. Para poder trabajar con las personas dentro del espectro en las escuelas, es muy importante la estructura física del aula. Es un aula que debe estar organizada, limpia en su lugar, demarcada con lugares específicos de trabajo, bien sea en grupo o individual, incluyendo hasta donde el niño come. Y deben haber ayudas o apoyos visuales llamados dibujos o pictogramas. Las aulas deben estar, debe señalarse las áreas donde el niño va a hacer sus actividades, porque el niño necesita estructura, necesita orden, necesita previsibilidad. Él no va a llegar al aula pensando que él va a saber dónde se va a sentar y dónde va a hacer las actividades. Todas las áreas deben ser presentadas para él y deben estar debidamente identificadas con un pictograma. Necesita actividades en las cuales ellos puedan desplazarse. No solo debe estar encerrado en un lugar, también hay que buscar lugares abiertos. Porque muy encerrado tampoco. Entonces necesita lugares donde pueda desplazarse. Es muy conveniente también que el niño no se acostumbre solo a estar en un mismo lugar. Por eso es importante que el niño tenga el lugar donde trabaja solo, trabaja en grupo, o en las otras, o que otras áreas como espacio natural tenga para las actividades. Porque no es muy conveniente que esté en el mismo lugar. Recuerde que son demasiado ritualistas. Y también es importante que se le impliquen los límites en ciertas áreas porque ellos están muy desprovistos de la percepción del peligro. Entonces ellos pueden salirse del lugar o tener un accidente y por tanto eso también tiene que estar explícitamente explicado. Además de la estructura física del aula, tiene que haber estrategias visuales, no solo para el aprendizaje, sino para la comunicación. Esto va a aumentar mucho la comprensión y para regular el comportamiento porque ellos no entienden el lenguaje abstracto que nosotros nos comunicamos. Es por eso
que las agendas visuales son una herramienta que proporciona información estructurada, secuencial y muy lógica, y que le va a poder ayudar a organizar el día a día de la persona con autismo. No es hablar, no es simplemente decirle lo que tiene que hacer, sino registrarle de manera secuencial todo lo que debe hacer en su cotidianidad, o por lo menos un resumen de actividades relevantes. Aquí por lo menos se debe ubicar en el día de hoy, para que él se oriente de si está nublado, si es un día de lluvia, si es caluroso, qué día de la semana estamos, qué vamos a hacer paso a paso. Entonces, fíjense que aquí está un paso a paso del día. Ellos no tienen un buen concepto porque el concepto es muy abstracto con respecto al tiempo, entonces por eso le manejamos lo que sería el sol, el atardecer y la noche, para que ellos vean qué actividades están relacionadas con esa puesta del sol o de la noche. Levantarse, vestirse, ir al baño, lavarse los dientes, peinarse, ir a la escuela, lavarse las manos antes de comer. Son secuencias que él tiene que tener a nivel de pictograma. Luego, pues, ya él sabe que por la tarde al llegar a la escuela tendrá los pictogramas de hacer la tarea y todas aquellas actividades que él tenga que hacer durante la tarde, incluyendo el paso a paso durante la noche, en donde puede bañarse, lavarse los dientes, cambiarse, acostarse y a dormir. Esto es una secuencia que tiene que tener muy bien estructurado lo que va a realizar durante el día. El paso a paso es muy importante porque eso también le permite favorecerle la creación de rutinas y autonomía, porque ellos necesitan rutinas predecibles. No podemos estarle cambiando las rutinas según el adulto le parezca mejor, sino que esto tiene que estar estructurado. Por ejemplo, aquí tenemos un apoyo del paso a paso de un día a una hora determinada, en donde, por ejemplo, para una hora determinada, le podemos colocar la actividad. Si él tiene varias personas que trabajan con él, entre maestros y terapeutas, debemos ayudarlo colocándole los apoyos visuales con la foto de las perdón, con la foto de las personas que trabajan con él durante el día, bien sea el terapeuta o los maestros de la, para que él pueda asociar la persona con la actividad. Eso es el paso a paso. Eso va desde el momento de la clase, la hora de la comida, la hora en que puede jugar, y debe incluirse el día y el tiempo en que el niño está. El día de la semana y el día. Hay que anticiparle mucho las cosas. No podemos estar haciendo las cosas como nos parezca, sino ¿por qué? Porque a ellos no les gustan las sorpresas. El efecto sorpresa hace que ellos se sientan muy inseguros, les genera mucha ansiedad. Entonces, por lo tanto, toda actividad hay que hay que anunciárselo, hay que anunciarse el lugar, el día, la hora. Sabemos que él va a estar frustrado, le va a molestar, pero se lo estamos informando. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para que él se pueda sentir seguro. Y hay que elegir siempre el momento y el lugar para cuando se dé esta anticipación. Y al momento de que se le informe, hay que asegurarse de que él ha entendido lo que le estamos diciendo a manera de pictograma. ¿Cómo le anticipamos las cosas? Vamos a ver esta secuencia de ejemplos. Esto me muestra lo que yo puedo hacer en una secuencia de actividades corta para que ayudarlo a hacer y a entender. Como por ejemplo, una secuencia de nos saludamos, luego tendremos un juego libre, vamos a pintar. Está el comando corto, preciso y concreto con un pictograma que me lo ayude y le explicamos. Luego de esto, iremos al parque. Luego, al regresar, tendremos la clase de música y por último nos iremos a la casa. Esto es una secuencia ordenada y anticipada de lo que ellos van a hacer. La historia social es otra herramienta importante para comprender lo que se espera de ellos en un momento dado. Aquí, por ejemplo, hay una historia social del supermercado,
donde aquí se le explica al niño lo que se espera de él en el momento de ir al supermercado. Como por ejemplo, saludar, tomar las cosas que mamá o papá pidan, obedecer porque estamos en el supermercado, ayudar a mamá y a papá a llevar las cosas del mercado. Siempre, si va a tomar algo, acostumbrar a pedir por favor y dar las gracias cuando se recibe, y cuando se vaya a ir al pago en la fila, se debe respetar orden y fila para no generar ansiedad. Esta historia social se tiene que hacer con repetición. No podemos enfrentar al niño a una historia social de supermercado y esperar que la primera vez esto va a ser exitoso. Se tiene que practicar continuamente. Luego de la historia social, tenemos esta otra segunda, que es cuando el niño tiene conductas un poco disruptivas, cuando se siente un poco ansioso y puede ser que le pegue a los niños o le pegue a otras personas cuando vea que hay mucha presión social. Entonces, a través de la historia social, le podemos explicar que los niños es mejor llevarse mejor con ellos porque pegar es una conducta incorrecta y lo más correcto es manejar las cosas de manera más amistosa. Eso se le puede ir aplicando de manera explicativa, pero con el pictograma de la mano. Otro elemento importante, además de los apoyos sociales y la historia social, es, los apoyos visuales y la historia social son los apoyos visuales. Historieta o videos, donde podemos mejorar la comprensión del alumno, sobre todo en situaciones sociales, para que él pueda impulsarlo a que pueda imitar ciertas conductas. Un círculo de amigos es una gran estrategia porque un compañero o compañeritos que interactúen con él lo pueden guiar y apoyar para particularmente poder comprender y pasar entornos difíciles, desde el salón a ir al recreo, del recreo al comedor o cualquier otra actividad que sea difícil en la transición. Es recomendable siempre emplear un lenguaje muy claro, sin expresiones que puedan crear confusión, sin ambigüedades, porque el lenguaje abstracto no está claro para ello. Entonces, un lenguaje claro con una imagen nos ayuda mucho. Para aprender, lo importante siempre es tomar las áreas de interés del niño, sobre todo para ayudarlo a su desarrollo de habilidades comunicativas y habilidades lingüísticas. Otra de las herramientas importantes es las técnicas de relajación, donde podemos utilizar juegos sensoriales para que ellos se puedan sentir más seguros y más cómodos, para que ellos se puedan regular. Las rutinas diarias, que se pueden establecer actividades estructuradas y predecibles. Las técnicas de relajación como el mindfulness, la respiración, el estiramiento y los masajes para aquellos niños que no tienen hipersensibilidad táctil porque no les gusta ser tocados. Entonces, solamente aquellos que puedan aceptar el masaje, esto le ayuda a promover la relajación. Los espacios de la calma. Los espacios de la calma son áreas tranquilas donde las personas con autismo pueden relajarse y tranquilizarse, sobre todo si están muy abrumados del ambiente escolar o en caso de crisis. Hay que desarrollar también actividades de juego simbólico para que ellos puedan relacionarse con objetos concretos y una actividad. Por eso es tan recomendable hacer con el estudiante actividades donde haya un juego de imitación, un juego de aventura,
donde le podamos colocar imágenes para que pueda comprender el rol del juego, utilizar objetos que le permitan identificar y asociar el objeto de referencia con el juego que van a hacer. Hay que hacer, hay que hacer actividades, sobre todo, que combine objeto y acción, y hay que darle herramientas para que el juego simbólico se dé, sobre todo utilizando el contexto de un ejemplo o de un cuento para que ellos lo puedan hacer. Porque recuerde que ellos tienen alteraciones para el desarrollo del juego simbólico porque no se da, hay que enseñárselo. De igual manera, hay que hacer actividades para desarrollar la motricidad y destreza fina. También tenemos que implementar actividades donde se puedan dar directrices de ayudas para la espera. Aquí, por ejemplo, que tanto les cuesta la espera para que sirvan la comida, la espera para salir de clase, esperar el autobús o una actividad. Y para ello se utiliza entonces los recordatorios o actividades de repetición a través de un cronómetro o una alarma y que sean visuales, sobre todo para que se le pueda gestionar, para que ellos conozcan el tiempo de espera y se les señale la hora y le indique cuánto tiempo le queda, porque el tiempo para ellos es muy abstracto. Lo que es usted un momentito y un minuto, para ellos puede ser eterno. En los tiempos de espera, uno debe utilizar siempre incorporar elementos visuales, diferenciados para que ellos comprendan qué significa cada momento, un minuto, 2 minutos, una hora, y que ellos asocien esa imagen o ese color al tiempo. Y por último, las recomendaciones para trabajar con adolescentes aquí cambian las cartas, pero no cambia la metodología, porque hay que trabajar situaciones con ellos tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Sobre todo porque la estrategia para el adolescente es prepararlo para la vida adulta desde ya. Por ejemplo, hay que planificar a muy temprana edad que ellos exploren sus propios intereses para que ellos sepan qué van a poder seleccionar cuando como opción de trabajo o como universidad. Ellos tienen que beneficiarse de un entorno de experimentación específico para que sepan lo que es un entorno laboral, ¿verdad? Ir trabajando lo que serían las habilidades comunicativas, las habilidades sociales. Y hay que considerar siempre el estudio como una excelente opción. Y para terminar, este pensamiento de qué nos pide una persona neurodivergente, que lo ayuden a comprender, que le den orden, estructura y no caos, que la persona que trabajen con ellos no se angustien porque ellos también se angustian, no le hables demasiado y tampoco deprisa, porque de algún modo eso le puede generar fallos, se irritan porque es muy abstracto y no pueden comprender lo que necesitan. Hay que darles espacio para la predictibilidad. Mientras más rutinas predecibles, estructuradas tengan, mucho mejor. Es más fácil comprender el sentido de las cosas cuando se le puede explicar con apoyos visuales. Y es muy importante a las personas dentro del espectro no invadirlas ni agredirlas con tanto ruido, con elementos muy estimulantes, con aulas demasiado cargadas. Hay que respetar la distancia. No podemos obligarlo a hacer cosas porque usted cree que es lo mejor para ellos. Siempre tenemos que respetar su espacio y su momento. Recuerda que mucho de lo que a ellos les sucede en cuanto a circunstancias que ellos tienen,
no es porque están haciendo en contra del cuidador, del maestro o del padre, ¿sí? Entonces, trata de que hay que tratar de entender, aunque crean que muchos de los comportamientos son absurdos o atípicos, siempre es muy importante tratar de entender lo que sucede. Bien, hasta ahora hemos llegado al final de nuestra disertación con respecto al trastorno del espectro autista. La invitación es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, donde vamos a continuar con nuestro siguiente módulo y vamos a ir avanzando con el TDAH. Vamos a hablar acerca del trastorno de hiperactividad con o sin déficit de atención. Agradeciendo a todos su atención y acompañamiento hasta esta hora. Que tengan una feliz noche y recuerden que Lina Coronado es nuestra asesora comercial. Es ella la que les va informando por los grupos cuando estén las grabaciones disponibles. También las grabaciones de nuestras clases están en nuestro canal YouTube. Recuerden que Lina también nos da la información acerca de los certificados y los materiales que te puedes llevar con nosotros. Así que no te pierdas la oferta que Silatán tiene para todos nosotros. Hasta mañana.